La Asociación de Consumidores de España, DICAE, ha preparado numerosas actividades con motivo del Día del Consumidor que tiene lugar este viernes. Vamos a tener asambleas, talleres, debates y mesas informativas sobre cuestiones como la nueva ley hipotecaria, los planes de pensiones y la necesidad de dar un vuelco a las políticas de consumo en la nueva era digital. Recuerden que ya mucho dinero y muchas transacciones y ventas se llevan a cabo a través de Internet. Por eso, Guillermo, si te parece, vamos a saludar ya a Manuel Pardos, que es el presidente nacional de este colectivo, de ADICAE. Señor Pardos, buenos días. Buenos días. Le saluda también mi compañero Guillermo Guigú. Sí. Hola, buenos días, don Manuel. Encantado de saludarlo. Buenos días. Bueno, primera pregunta, ya que estamos en un mundo tan consumista, ¿cómo de protegidos estamos los consumidores, señor Pardos? Bueno, pues teóricamente la Unión Europea nos ha proporcionado a España y a toda Europa una legislación protectora muy amplia. Y en el caso de España incluso el hecho de que la Constitución española en el artículo 51 propusiera la defensa de los consumidores y usuarios y sus asociaciones como tema nada menos que constitucional, aparentemente nos ha proporcionado una protección enorme. Pero estos 40 años, y sobre todo los últimos años con los problemas financieros, de la energía, de la vivienda, de los seguros y de tantas otras cuestiones más muy importantes, pues se ha demostrado que toda esa protección teórica de la Unión Europea, claro que nos han llegado apoyos de los tribunales europeos, del famoso Tribunal Europeo, que ha ayudado a resolver algunas cuestiones, pero yo creo que ahora que se están celebrando aniversarios de la Constitución, etcétera, tendríamos que revisar todo lo que viene, entre otras razones porque viene algo absolutamente nuevo, que es la sociedad de la información y el consumo globalizado, decimos en ADICAE, entra y viene a una velocidad tremenda que puede dejar a grandes segmentos de la población como analfabetos, como desprotegidos y como fuera de el futuro. Por lo que cuenta da la sensación de que no nos hemos puesto al día, ¿no?, con lo que está pasando. Efectivamente, no nos hemos puesto al día en cuestiones legales tan importantes como los grandes conflictos bancarios, de seguros o de la energía, que llevan a millones de personas a tener problemas, millones de ciudadanos consumidores, y que se ha demostrado, por ejemplo, que en España la legislación básica, la nuestra, el derecho civil, la protección judicial, pues no cubría nada de eso, es decir, se ha quedado el derecho civil, se ha quedado en el siglo XIX, la transparencia de los contratos que afectan a millones de consumidores es un papel mojado, porque luego tienen que ir como los de cláusula suelo a los juzgados, y en estos momentos, ayer nos decía, o uno de estos días, el Poder Judicial nos decía que se había resuelto el 30%, en torno a 100.000, un milagro de la naturaleza que han estado en los juzgados, pero es que quedan más de 200.000. Se nos decía también un tema que dura ya más de 8 años, con cientos de miles de sentencias individuales y la macrodemanda de ADICAE ganada ya en primera instancia en el Mercantil 11 de Madrid para todas las entidades y en la audiencia provincial, y aún así la banca se empecina en ir al Tribunal Supremo solo para ganar tiempo, solo para demostrar que tienen muchos problemas en pagar lo que deben a cientos de miles de consumidores. Es decir, ahí se han empeñado en este tipo de posición empecinada de la banca, de no querer dialogar con los consumidores, de no querer resolver los problemas, de hacer un arbitraje que es una nueva un nuevo fraude masivo a los consumidores, porque pagan los que a ellos les da la gana, y lo saben los consumidores canarios y los de toda España, que me estarán oyendo y que nos lo cuentan a ADICAE y nos dicen: bueno, pues a mí me han pagado la cuarta parte de lo que me debían, pero ya quería acabar con este asunto. Es decir, cosas vergonzosas
Políticas de desgaste, sin duda. Guillermo, ¿alguna pregunta para el señor Pardos? Bueno, la verdad es que coincido plenamente en lo manifestado por el señor Pardo, y si tenemos en cuenta, haciendo historia, de que llevamos 36 años celebrando este día 15 de marzo, Día del Consumidor, porque empezamos en el año 83, y que digamos que le debemos a un líder mundial como John Fitzgerald Kennedy el hecho de que lo haya puesto en vigencia en su mandato como presidente de los Estados Unidos. Creo que se ha recorrido mucho tiempo y, sin embargo, los derechos de los consumidores todavía carecen de cobertura, y carecen por mucha legislación que exista, de una eficacia importante, ¿no? Yo, aparte de los temas bancarios, de seguros, de energía, diría la telefonía móvil ha hecho un impacto fuertísimo en el consumidor, y a veces con una injusticia enorme, y creo que asociaciones como ADICAE pues están intentando enderezar una situación que, desde luego, en algunos momentos para los consumidores se nos hace muy complicada. La telefonía móvil. Sí, ahí tienes razón, Guillermo, y ahí las comunidades autónomas han intentado ejercer esos llamados competencias plenas de consumo. Lo han intentado, pero sin embargo se ha quedado la legislación completamente obsoleta, porque todos los grandes temas del consumo, los que he nombrado yo, muchos que nos podrías decir tú, en realidad no son competencias centralizadas, y además seguramente no podrían ser de otra manera. Pero entonces estamos ahí ante una situación completamente inestable. Comunidades autónomas tienen competencias plenas en consumo y luego no pueden intervenir en ninguno de los grandes temas actuales y de futuro. Es decir, se quedan ahí en Northside completamente, y este juego nadie se atreve a plantearlo. Y hay que plantearlo de cara y decir, bueno, pues si las comunidades autónomas no tienen esas competencias plenas, que hoy seguramente no son ni centrales del Estado español, sino que incluso son europeas, y como decimos ADICAE en este 15 de marzo, en un consumo globalizado, que esto que decíamos, la globalización del consumo, ahora nosotros decimos el consumo globalizado, ya efectivo cada vez más, y con lo que viene de la sociedad de la información, todavía más globalizado el consumo y por tanto mayor indefensión. Tenemos que abordar esto que no ha querido abordar ningún gobierno, y ya sabemos que la coordinación estatal de las comunidades autónomas pues depende de cada gobierno autonómico, de cada gobierno central, es decir, y entonces dejamos a las oficinas municipales y las competencias municipales, que hay algunas, las autonómicas, las dejamos en nada, en pequeñas cosas que originan una administración no muy grande, pero sí muy extendida por todos los lados, pero que no puede resolver los problemas de los consumidores. A nosotros eso es lo que llamamos el vuelco que hay que dar, y que por el momento ni los gobiernos de uno y otro signo que han existido, o los gobiernos autonómicos, deberían en su conjunto, en vez de decir, bueno, pues nos dejan pequeñas cosas y nos conformamos con eso, deberían, y los consumidores deberíamos exigir que todo eso estuviera clarificado y puesto al día, como decíais. Unas preguntas tenía por aquí, señor Pardo. Si me permite, le pediré un poquito de brevedad sobre las mismas. Ustedes van a colocar mesas informativas en las principales ciudades españolas y van a entregar materiales a los ciudadanos. También van a hacer un sondeo a pie de calle, pues para preguntar por los principales problemas de los consumidores. Me imagino que querrán actualizar datos, pero alguna idea ya tendrán, ¿no?, de años anteriores. ¿Cuáles son las cuestiones que provocan más quebraderos de cabeza entre los consumidores aquí en España y en Canarias, si tiene algún dato concreto? Sí, efectivamente somos la organización que desgraciadamente estamos bastante solos. Hay unas celebraciones del 15 de marzo autonómicas, en estos momentos no sé si en todas, pero seguramente en muchas autonomías, y algunos pocos ayuntamientos grandes, que van a celebrarlo sin tener un norte seguro. Ahí nosotros sí que, como he dicho, tenemos claro que los consumidores quieren que se resuelvan los grandes problemas. Los pequeños problemas, incluso los consumidores españoles, yo creo que hemos aprendido eso en estos 40 años, a reclamar, a defendernos, etcétera. Pero claro, esos grandes problemas de
la banca, la energía, los seguros, los transportes, o un problema tan insignificante que todavía rueda ahí después de año y medio, el problema de Idental, un problema que clama al cielo, que personas 70, 80, 100.000, claro, aquí nos hemos acostumbrado a grandes números, no se sepa resolver y nadie responda, ni el gobierno ni los gobiernos autonómicos, que dirían las competencias de ese tipo son nacionales, o viceversa, como dice el gobierno central, que se resuelvan. Queremos preguntar por esa situación. Ya tenemos hipótesis de que los consumidores quieren una defensa eficaz. Daremos todo lo posible, daremos toda la información posible. Vemos que, digamos, instituciones autonómicas y ayuntamientos en algunos casos nos apoyan y agradecemos, y viceversa nosotros apoyaremos esas políticas autonómicas, pero poniendo sobre la mesa los problemas claros y llamando a los consumidores, no inventándonos nosotros, como quizá hace en algunos gobiernos, sobre todo el gobierno central, que inventarse lo que ha sido y lo que es el consumo, y lo que hay que preguntar es a los consumidores. Una última pregunta, muy brevemente, señor Pardos. Tiene que ver con las oficinas de información municipal al consumidor. En 30 segundos, ¿cree que están lo suficientemente publicitadas y costeadas por los ayuntamientos, o habría que esmerarse un poquito más con ellas? Habría que esmerarse más. Les han quitado la ley de las ordenanzas municipales, les quitó competencias y sobre todo financiación, y efectivamente están llevando a cabo una labor meritoria, que es atender en directo a los ciudadanos, a cientos de miles de ciudadanos. Habría que dotarlas mejor para que por lo menos en la información, en los pequeños problemas o grandes, si es que tienen alguna capacidad, en algunos casos, pudieran atender a los ciudadanos y sobre todo informar, colaborar a la información y a la formación, incluso colaborar con las organizaciones de consumidores y usuarios, que por lo menos con ADICAE siempre lo hemos hecho y lo haremos muy a gusto. Pues señor Pardos, presidente nacional de ADICAE, Manuel Pardos, el día 15 celebran ustedes el Día del Consumidor. Hoy celebramos nosotros que nos haya acompañado en este ratito de radio. Muchas gracias. Gracias a vosotros.